La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos y bienvenidas al primer debate de candidatos y candidatas a la Secretaría General del Espaguas. Vamos a comenzar con la primera etapa en la cual cada uno de los candidatos van a presentar sus ideas principales o sus propuestas principales. Pues primeramente comentarles que la planilla Movimiento Acción Sindical más hemos conformado una excelente planilla muy fuerte con excelentes perfiles académicos, cada uno de estos perfiles expertos en sus áreas. Esto pues es la primera muestra de la intención que tenemos de transformar el sindicato para revivir la vida sindical. ¿Cómo vamos a lograr esto? Con la filosofía que tenemos: unión, inclusión y transparencia. Unión en el trabajo colectivo, en los procesos que se realizan en el sindicato, con apego restricto al contrato colectivo de trabajo, que todas las decisiones que tomemos como gremio sean consultadas desde las bases de universitarios. Las decisiones las vamos a trabajar juntos, a dialogar, a reflexionar y a tomar la mejor decisión para el bienestar de nuestros agremiados. Inclusión, porque queremos escuchar sus propuestas, sus ideas, sus observaciones. De esta manera vamos a lograr crear un sindicato abierto, de escucha continua y permanente, de atención en todo momento, y que nuestros agremiados se sientan representados, pero además tomados en cuenta, que sepan que su opinión cuenta, que su opinión vale. Vamos a escuchar sus ideas, sus propuestas, las vamos a tomar y las vamos a trabajar y a desarrollar juntos. De esta manera vamos a lograr cada vez mayor participación de nuestros agremiados para lograr los mejores resultados que estamos buscando. Esta parte es fundamental también para dar la certeza y tranquilidad de cómo se deben realizar las cosas con total transparencia. También aquí entra el tema de la transparencia en el uso de los recursos financieros. Vamos a estar informando continuamente del estado que guardan nuestras finanzas, de cuánto se gasta, de cuánto entra, los rendimientos que da la fundación, para dar esa transparencia en el uso de los recursos. Con base en un movimiento de lucha que lleva más de un año, con la inteligencia, las convicciones y la determinación de hombres y mujeres, con una trayectoria ya aprobada, construimos el siguiente proyecto de trabajo. Primero, reformas a los estatutos del Espaguas. Como primera acción de toma de posesión de la Secretaría General, nosotros ya contamos con una propuesta lista, integral y acabada. Están apegados a la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 2019, promueven la paridad de género, están diseñados para reactivar los órganos de gobierno de mayor jerarquía, es decir, los colectivos como la Asamblea General, las asambleas delegacionales y la coordinación de delegaciones. En cuanto a las cargas de trabajo, vamos a hacer el trabajo político y legal para impulsar la entrega en tiempos y formas como los marca el contrato colectivo de trabajo. Promover realmente las sanciones a directores y directoras que establece la ley orgánica en concordancia con el contrato colectivo de trabajo. Promover también los procesos de basificación y promoción como los marca el contrato. Lucharemos para que la basificación sea con base en el contrato, no más migajas. Tienes derecho a la basificación medio tiempo como mínimo. Haremos cumplir la cláusula 71 como debe de ser y no como la interpreta la patronal. Vamos a dar énfasis a algunos puntos fundamentales. El primero tiene que ver con el apartado de ingreso, promoción y permanencia. En este apartado vamos a rescatar la figura de ingreso. Vamos a terminar con la contratación unilateral por honorarios. Vamos a dejar de precarizar el trabajo de los docentes
para que tengan acceso a los beneficios que la Constitución y la ley les dan. A partir de que ganemos, se acabó el trabajo por honorarios en la universidad, al menos para la materia laboral contractual. Segundo, exigiremos el cumplimiento y reconocimiento de las plazas vacantes. El siguiente aspecto es la seguridad social. Aquí lo importante es el rezago existente a las cuentas individuales de los compañeros que están en ese régimen y no tienen nada. La lucha será por la apertura y el depósito en las mismas. El siguiente aspecto es la recuperación y exigencia de las cláusulas que han dejado de ser exigidas en el contrato colectivo. ¿Qué hay que hacer con estos estatutos? Simplemente actualizarlos, llegar al proceso de reforma estatutaria real. Efectivamente, yo coincido con la compañera Jenny, allí estuvimos trabajando, también un servidor, y es la misma propuesta que yo enarbolaré en el momento en que podamos hacerlo. Primero, para poder hacer algo dentro del sindicato, es necesario un sindicato completamente autónomo, que no esté subordinado a la patronal. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Segundo, se propone la cultura sindical. Dentro de la cultura sindical es muy importante la educación sindical. También lo que es la materia laboral disponible con los diagnósticos. Los diagnósticos ya existen. Todos sabemos cuáles son las plazas que se pueden ocupar en todas las unidades académicas. Entonces, hacerlos efectivos y hacer los procesos de basificaciones según estén plasmados en el contrato colectivo. Antigüedad, derechos, etc. Comenzamos con el maestro Manuel Rivera, el cual nos hablará sobre los mecanismos de contratación en el Estado. Primero debemos de tener la certeza de la materia laboral que haya sido distribuida y asignada de manera eficaz, de manera correcta, empezando por los compañeros de base, para luego pasar a los tiempos de términos y suplencias, y todo esto con el respeto a los derechos que ya tienen nuestros agremiados. Entonces, no puede haber contrataciones si primeramente no están correctamente bien las cargas de trabajo del personal ya agremiado. Y ahí es hacer valer la contratación bilateral que establece el contrato colectivo del trabajo. Aquí entra el asunto de los compañeros por honorarios, que si bien es un derecho tener trabajo, pues sí que ese derecho sea adquirido de manera conveniente y sin afectar los derechos de otros. Además, la contratación por honorarios pues es unas situaciones precarias, laborales. Entonces, vamos a evitar ese tipo de contrataciones que no estén en el contrato colectivo de trabajo. ¿Alguno de los candidatos desea tomar la palabra para exponer sobre el tema en turno? Adelante, doctora. En relación a los mecanismos de contratación, es irónico escuchar algunos posicionamientos en cuanto al respeto irrestricto al contrato colectivo y a los mecanismos que ahí se establecen cuando hemos ocupado puestos y no nos apegamos a lo que establece el contrato. Cuando desde las mismas oficinas de la Administración Central solapamos la contratación y la precarización de las condiciones de trabajo de los compañeros que están ingresando por vía de los honorarios. Es lamentable ver cómo desde la Administración Central se solapa la contratación de compañeros que se les limita su libertad de sindicalización y el derecho a acceder a todas las prestaciones que pueden ofrecerles el contrato colectivo de trabajo. Y cómo, utilizando, como ya mencionábamos hace un momento,
eterna justificación de los diagnósticos que más que nada están claros, se sigue postergando cada vez más los procesos de basificación conforme se establecen en nuestro contrato colectivo de trabajo. Contrataciones por honorarios. Si la Universidad Autónoma de Zacatecas permite esto, entonces se va a perder el carácter democrático y popular que siempre la ha caracterizado. Yo los invito a que desde su conciencia tomen la mejor solución, la mejor decisión para la solución del problema. Le damos la palabra a la doctora Jenny González Arena para hablar acerca de los estatutos del ISPAUAS. Gracias. Los estatutos vigentes que rigen la vida colectiva de nuestro sindicato datan del año 1995. Como todos sabemos, la realidad social, la realidad universitaria, la realidad laboral ha cambiado desde la fecha hasta ahora. Esa reforma, la reforma a la Ley Federal del Trabajo del año 2019 incorporó a nuestro derecho laboral una serie de obligaciones por parte de la patronal para respetar la vida colectiva de los sindicatos. En esa reforma del 2019 se incorpora primero la obligación de actualizar los estatutos y en segundo lugar se incorporan una serie de principios a la vida sindical que no han sido hasta la fecha incorporados en nuestros estatutos. Hablamos, por ejemplo, de principios como la libertad sindical, el derecho que tenemos todos y cada uno de nosotros de decidir si pertenecemos o no pertenecemos a un sindicato. Pero esa decisión de pertenecer o no pertenecer a un sindicato no pone en riesgo nuestros derechos colectivos. No tendría por qué sacrificar nuestros derechos consagrados en el contrato colectivo. Son temas completamente diferentes. Otro de los principios que se debe incorporar a nuestros estatutos de acuerdo a la reforma del 2019 es la paridad de género. También se debería incorporar la libertad y la democracia sindical, mecanismos que garanticen a todos y cada uno de nosotros la participación libre, secreta, personal, directa en todos aquellos procedimientos que tienen que ver con las decisiones internas de nuestra vida sindical. Un proyecto listo para ser debatido en las instancias sindicales y en su momento ser aprobado. En este proyecto se incorpora esa reforma estatutaria que permita la incorporación de nuevas figuras que están contenidas dentro de la Ley Federal del Trabajo. Proponemos la modificación de la estructura de las carteras para poder redistribuir la carga de trabajo, porque en la actualidad sabemos que hay carteras que tienen muy poco trabajo y hay carteras que tienen un exceso de trabajo. Pero también hay que tomar en consideración aquellas nuevas obligaciones que surgen precisamente derivadas de la Ley Federal del Trabajo, que están relacionadas, por ejemplo, con la actualización trimestral del padrón de agremiados. Esa actualización no se ha hecho desde la reforma del 2019. El contrato colectivo de trabajo es el documento fundamental que contiene las condiciones laborales de los agremiados. En complemento a esto, los estatutos, este documento, que es el conjunto de normas vigentes para la organización y funcionamiento del sindicato, es fundamental hacer esa revisión de los estatutos para garantizar que los mismos se encuentren actualizados y que sean congruentes con las nuevas leyes que están aplicadas en la actualidad, que sean congruentes con el cambio de la dinámica universitaria y con el cambio de la dinámica del propio sindicato. Es por eso que desde la planilla Movimiento Acción Sindical estamos con el firme compromiso de iniciar un foro de análisis en donde se dialoguen, se desarrollen y se reflexionen las propuestas, teorías e ideas de todas las delegaciones sindicales de las distintas unidades académicas. Es un trabajo que vamos a hacer en equipo, es decir, será este el momento adecuado para asegurar que nuestros estatutos sean vigentes y pertinentes a la vida actual sindical
y que juntos construyamos, actualicemos y desarrollemos los estatutos para un mejor funcionamiento del sindicato, pero sobre todo para establecer los mecanismos para la toma de decisiones en donde todos estemos representados y todos seamos tomados en cuenta. Las estrategias de participación sindical. Y buenas tardes, de nueva cuenta, gracias por la palabra. Lo primero que tenemos que decir es que para poder participar activamente en el sindicato necesitamos saber quiénes somos y desde luego de qué lado estamos. Si tomamos la decisión de ser sindicalizados o de algunos que buscamos dirigir el sindicato, tenemos que tener claros que a quien tenemos que atender, obedecer y encauzar sus demandas es a los miembros de ese sindicato. Si estamos conscientes de eso, entonces podemos con toda claridad aceptar y decidir que queremos formar parte de ese sindicato. Si lo hacemos voluntario, estamos dispuestos a cumplir con los derechos y obligaciones que nuestro ordenamiento estatutario nos manda. Y si cumplimos con esos ordenamientos, no vamos a tener problemas para incentivar el trabajo sindical. ¿Qué ha pasado? Que el estatuto vigente fue pensado para un sindicato de alrededor de 600, 800 maestros, donde podíamos con mucha facilidad reunirnos en un espacio como este, el 50% más uno, 51%. Pero ahora el sindicato tiene más de 3.600 afiliados, lo cual vuelve inoperante e imposible la posibilidad de reunir el número de sindicalizados y sindicalizados necesarios para tomar decisiones. Entonces, compañeros, la forma de incentivar la participación parte desde el momento en que cada quien quiera sindicalizarse. Un sindicato integrado voluntariamente es un sindicato vivo que está dispuesto a cumplir la responsabilidad que implica ser sindicalizado. La respuesta es la reforma estatutaria, la participación en el mismo, y que quienes decidan voluntariamente participar se afilien, que quienes no lo hagan nada los impide ni les va a perjudicar. Compañeros, un sindicato vivo lo podemos tener siempre y cuando tomemos la decisión de hacerlo. La reforma estatutaria va. El tema de seguridad social. Seguridad social, bueno, pues es uno de los, yo creo que es el tema principal que nos compete a todos. La seguridad social es el tema más álgido y urgente para resolver en este momento. Compete a todos, independientemente en qué nivel nos encontremos. En la universidad existen 3 regímenes diferentes de pensiones. Las y los docentes contratados antes del 13 de agosto del 91, que cuentan con jubilación dinámica. Las y los docentes que ingresamos después del 13 de agosto de 1991, que van por 10º transitorio, y las y los docentes que ingresaron a partir de abril del 2007, pues van por cuentas individuales. Estos son los compañeros que se encuentran en mayor riesgo. ¿Por qué? Porque los docentes tienen sus cuentas aperturadas, pero no tienen absolutamente nada en ellas. O hay docentes que ni siquiera la tienen aperturada.
Y es urgente, por lo tanto, conseguir los recursos para que se actualicen los montos en las cuentas individuales. Los docentes que van por décimo transitorio tienen una ventaja porque el ISSSTE les tiene que dar una parte de la jubilación, pero otra parte la completa el SAR y no se les está depositando. Los compañeros jubilados tienen sus jubilaciones dinámicas, pero también hay que asegurar que haya recursos suficientes para que les sigan respetando el complemento y su prima de antigüedad. Ya hay se han dado algunos casos y algunos problemas en que no se los están respetando. Hay algunas cifras en que se dice que el monto es de aproximadamente 3.000 millones de pesos. Hay que ver cómo se tiene que arreglar este problema y cómo es el rector, la patronal, tiene que conseguir el dinero, tiene que hacer el trabajo para gestionar los recursos. Nosotros proponemos estrategias como, por ejemplo, proponer una calendarización de pagos urgentes para los docentes de cuentas individuales y también aportar al SAR. Se debe de compensar los intereses de los años en los cuales no se depositaron, porque se están perdiendo esos intereses y es un capital que requerimos. Y sobre todo, el sindicato debe de vigilar el cumplimiento de estas estrategias. Estamos hablando de que maestros y maestras contratadas después del 1 de abril del 2007 son 1.287. Son 1.287 docentes que o tienen su cuenta aperturada en ceros o ni siquiera tienen su cuenta aperturada. Maestros que estamos dentro de aquellos que fuimos contratados después de 1991 y hasta el 2007, somos 897 docentes. De ese tamaño es el problema. De ese tamaño es el problema que enfrenta la Universidad Autónoma de Zacatecas, porque es un problema de la universidad, no es un problema del sindicato. Sin embargo, sí es obligación del sindicato exigirle al patrón que firme lo más pronto posible el convenio en el que se pacten las fechas en las que se va a pagar esa deuda. ¿Por qué? Porque eso debe de ser impostergable. El futuro llega cuando menos lo esperamos y la jubilación está a la vuelta de la esquina. Y necesitamos que se tomen acciones inmediatas por parte del patrón para que se vaya resolviendo el problema. Aquí hay que recordar que cuando el rector decide tomar la responsabilidad para ser electo como rector, pues él sabe que se está rentando para resolver problemas. Y sabe que un gran problema que viene arrastrando, pues es el de la seguridad social de los maestros integrantes de la universidad y de los demás sectores. Sabían o han sabido cuando llegan que ese es un problema a resolver. Y hasta la fecha se ha intentado corresponsabilizar a los maestros de ese adeudo que desde luego los maestros y maestras no tienen responsabilidad alguna, por lo siguiente: a nosotros, a todos y cada uno de ustedes se nos descuenta religiosamente la cuota y aportación que debemos. El rector no la entrega, responsabilidades del rector. Entonces, compañeros, lo único que tenemos que hacer es exigir que quien encabeza la institución Universidad Autónoma de Zacatecas haga el trabajo que le corresponde, gestione, toque puertas, haga lo que tiene que hacer para cumplir su responsabilidad.
Dentro de este rubro es importante que hagamos un análisis de las distintas generaciones que se encuentran ya en la universidad y que el contrato colectivo de trabajo no cubre de manera igual. Primeramente, aquellos que ingresaron antes del 13 de agosto de 1991, garantizar la jubilación dinámica. El respeto irrestricto a ese derecho que ya está consagrado, no lo vamos a dejar que se pierda. Número 2, para quienes vamos por décimo transitorio, hacer un análisis de cómo se encuentra el estado que guardamos nosotros que vamos por este régimen de jubilación. Y el número 3, para cuentas individuales, garantizar la apertura y fondeo. A continuación, cada uno de los candidatos responderá una pregunta referente a los temas tratados en este debate, mismos que serán en el orden de participación que ya habíamos establecido desde el principio. Comenzamos con el maestro Manuel Rivera. En caso de ser electo como secretario general del ESPAUAS, ¿cómo enfrentará la contratación por honorarios? Bueno, esto tiene que ver con el tema que me tocó desarrollar, y pues es reafirmar que no debemos permitir las contrataciones bajo honorarios que precarizan el trabajo de los universitarios. Entonces, reafirmar que vamos a hacer valer las cláusulas que están en el contrato colectivo de trabajo. Dada la necesidad de empatar el contenido estatutario con las nuevas exigencias de la Ley Federal del Trabajo, ¿cómo y cuándo lo harías? Bueno, pareciera que son temas tan sensibles los que ya estaban contemplados dentro del eje, de los ejes temáticos para el debate de hoy, que las preguntas giran precisamente en torno a esos temas. Y efectivamente, el empatar los contenidos de los estatutos a los contenidos de la Ley Federal del Trabajo, como bien lo señalé hace un momento, porque fue el tema que me toca también desarrollar, tiene que ver no solo con incorporar ciertos principios que se establecen en la ley, sino que son de orden también internacional. ¿Cuándo lo haría? Nosotros lo planteamos desde nuestro plan de trabajo como una de las primeras acciones a seguir. ¿Por qué? Porque su implementación es urgente. Sobre los créditos FOBISTE. Sí, gracias de nuevo. Estamos en un país donde la vivienda es un derecho constitucional. Estamos en una universidad donde la vivienda es un derecho contractual. Y que eso permitiría o debería permitir que todos y cada uno de quienes integramos o ingresamos a la universidad deberán estar sujetos a esa prestación y obtenerla sin que haya nada que lo impida. Segundo, aquí viene otra vez el asunto del mecanismo de contratación. Desgraciadamente, para todos aquellos contratados nuevos por fuera del contrato colectivo de trabajo y fuera del mecanismo bilateral, es un derecho que, aunque sea constitucional, no pueden ejercer en nuestra universidad. Entonces, hay que remarcar que el procedimiento de ingreso tiene que ser bilateral para poder acceder a ese tipo de prestaciones. ¿Cuál es tu postura sobre la problemática actual ante los créditos FOBISTE? Me permite agregar a lo que estaba, al tema que me tocó desarrollar, que es seguridad social. La vivienda digna es un derecho humano y los docentes tenemos derecho a una vivienda digna, porque cada quincena nos descuentan, pero no lo enteran. Entonces, nosotros proponemos un acompañamiento a los compañeros para ejercer el crédito. Que no nos digan cómo lo tenemos que ejercer. Una de las cosas que tenemos que hacer en primera instancia es saber con cuánto salario estamos dados de alta en el ISSSTE. Porque dependiendo de esa cantidad es lo que nosotros vamos a tener como aportaciones. Entonces, primero que nada tenemos que ir a la administración para que nos den un comprobante y poder ir al ISSSTE
y entonces que lo regularicen. A partir de eso también estamos siendo estigmatizados porque no podemos sacar un crédito porque la UAS no paga. Y eso nosotros no debemos, debe el patrón. Invitamos a los candidatos y candidatas a dar un mensaje final al gremio. Comenzamos con el maestro Manuel Rivera. Estamos planteando ser un comité ejecutivo itinerante. Vamos a estar visitando las delegaciones para efectos de fortalecer la participación y el trabajo de nuestros delegados y representantes a la coordinadora. Con esto vamos a lograr reactivar la vida sindical y lograr un sindicato más fortalecido. Soy Manuel Rivera, ustedes me conocen. He estado en distintos espacios de la universidad, conozco bien la universidad, conozco bien el sindicato y he dado el trato y atención digna que nos merecemos. Denos la oportunidad. Hoy vivimos una época oscura en la universidad y en el Espaguas. El autoritarismo, la arbitrariedad, la ilegalidad, la desorganización de los colectivos alimentada por una crisis en todo el sistema universitario han afectado la dignidad laboral de todo el personal académico. En medio de la incertidumbre y la subordinación de las autoridades sindicales, el Espaguas es el único espacio de debate, de análisis democrático que nos queda. Con todo lo que ha mermado el patrón, gracias a que ha colocado en el sindicato representaciones a su servicio. Sostener este espacio y convertirlo en la trinchera legal y política a favor del gremio es indispensable. A diferencia de las otras planillas, la parte patronal no tuvo influencia alguna en nuestra conformación. No fue el rector, el secretario general de la UAS, directores o directoras quienes decidieron quiénes participarían en nuestra planilla. Todo lo contrario, las y los docentes acordamos quiénes estamos en esta lucha y debemos ser y somos coincidentes en convicciones y propósitos. Sabemos que vamos contracorriente, porque el patrón podrá su estructura al servicio de sus intereses, pero también sabemos que nuestro objetivo es la victoria contundente. Vamos a ganar la Secretaría General. Estamos trabajando muy duro porque lo sabemos. Afortunadamente, como resultado de un trabajo colectivo de nuestro movimiento, logramos recabar las firmas suficientes para que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral vigile el proceso. Esto garantiza que el voto será absolutamente libre y secreto. El padrón no podrá saber por quién vas a votar. Si estás a favor de esta lucha y este objetivo, te damos la bienvenida. Ten la tranquilidad de conciencia de que trabajas por los derechos laborales de todos y todas, y son tus propios intereses, son tus propios derechos. ¡Ánimo! Vamos a ganar este 11 de mayo. Decide. La campaña que hemos estado desarrollando en Sindicalismo Independiente se ha caracterizado por la modestidad en el manejo de los recursos, la honestidad en el mismo y en la precariedad del uso de los espacios universitarios como escenario para vestir nuestra campaña. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros en Sindicalismo Independiente hemos estado trabajando a partir de la obtención del registro. El recurso se nos entregó casi 24 horas después de la obtención del recurso. No teníamos forma alguna de iniciar una campaña publicitaria antes, como otras planillas sí lo pudieron hacer con muchos recursos sin tener todavía el recurso entregado por el sindicato. Y bueno, eso ha marcado la diferencia porque nuestra campaña ha sido verdaderamente austera. Y esto tiene una explicación. En Sindicalismo Independiente no hay padrinos, aunque se diga lo contrario.
no hay patrocinadores, no hay rectores atrás, ni rectores tampoco, ni mucho menos los caciques universitarios que quieren seguir controlando el Espaguas y la universidad. En eso sí nos diferenciamos. Por eso, en sindicalismo independiente tenemos una campaña de ese tipo. Y va a seguir así, porque solamente vamos a utilizar lo que el Espaguas nos dio a todos igual. Bien, simplemente decir, yo no voy a hablar por mí. Todo en esta universidad, la mayoría de los maestros y maestras me conocen la trayectoria, conocen la experiencia y saben exactamente de qué lado he estado y me he mantenido en todos estos años. Sí quiero hablar de quienes me acompañan en la planilla, que son o han sido compañeros representantes de sus colectivos académicos en diferentes momentos ante el Espaguas para exigir los derechos de los colectivos que representan. Eso también es importante que lo sepan. En sus respectivas unidades académicas los conocen. Ahí está su asistencia. Somos una expresión sindical autónoma. Con su voto, al llegar a la Secretaría General no se tomarán decisiones unilaterales ni escondidas o en contubernio con la patronal. Seré un portavoz de sus demandas y trabajaré para encaminar hacia las soluciones más urgentes que nos están demandando. Nosotros nunca hemos estado en un puesto administrativo, pero sabemos que requerimos trabajar ahora, para resolver los problemas más urgentes que ya hemos mencionado. Los docentes sabemos, porque todos nos conocemos, quienes formamos parte de las planillas y las posibles incongruencias en los discursos. Únete a la defensa de nuestro contrato colectivo, a la defensa de nuestras prestaciones. Soberanía sindical está contigo. Vota naranja, SOS. Con esta última participación llegamos al final de este primer debate de candidatos y candidatas a la Secretaría General del Espaguas. Queremos dar un agradecimiento especial a todo el equipo técnico que nos ha apoyado para la transmisión y difusión, a todo el personal del Espaguas que estuvo detrás de esta organización, a mis compañeros de la Comisión de Confrontación y Debate y a la Unidad Académica de Derecho por las facilidades para la organización del evento, así como a todos y a todas quienes nos acompañaron presencialmente y a través de las transmisiones virtuales. Muchas gracias. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.